En cuanto al imputado Porfirio Andrés Bautista García, el ejercicio de la valoración de las pruebas incorporadas, una vez constatada su legalidad, se circunscribirá a la acreditación de los hechos contenidos en la acusación que subsisten el examen de la prescripción, a saber, soborno en la función pública al gestionar en el Congreso la aprobación de los acuerdos de préstamo y financiamiento correspondientes al acueducto Samaná y Hermanas Mirabal, falsedad en sus declaraciones juradas del 30 de mayo de 2003 y 4 de octubre del 2006, al omitir declarar en su declaración jurada del 30 de mayo del 2003 la cuenta terminada en 973 del Banco Popular Dominicano que tenía mancomunada con su hermano Serafín Bautista García, y en su declaración jurada del 4 de octubre del año 2006 la cuenta corriente terminada en 973, la cuenta personal terminada en 408, la cuenta en dólares terminada en 775 y la cuenta conjunta de ahorros en dólares terminada en 475, todas del Banco Popular Dominicano, así como 5 inmuebles de su propiedad valuados en la suma de 3.420.397 pesos con 46 centavos. Y lavado de activos al convertir, transferir, ocultar y encubrir el dinero producto de los actos ilícitos constitutivos de soborno y enriquecimiento ilícito cometidos contra el Estado Dominicano. Al examinar la imputación de soborno en la función pública, esta instancia colegiada verifica que al realizar la formulación específica de cargos vinculadas a esta imputación, la parte acusadora no imputa a Porfirio Andrés Bautista García participación alguna en la aprobación de los préstamos de financiamiento del acueducto de Samaná y Hermanas Mirabal. Extraemos esta imputación de una mención que se realiza en el apartado de la acusación titulado Introducción, en el que el Ministerio Público aborda el acueducto de Samaná y el acueducto Hermanas Mirabal, consignando textualmente que la aprobación de los préstamos en el Congreso fue gestionada por el imputado Ángel Rondón a través del imputado Porfirio Andrés Bautista, quien se desempeñaba en ese momento como presidente del Senado. Este imputado mantenía vínculos cercanos con el imputado Ángel Rondón, recibiendo por parte de este sobornos. A partir de la actividad probatoria desplegada en juicio y luego de una deliberación pacífica, esta instancia colegiada ha podido constatar que el imputado Porfirio Andrés Bautista García no era el presidente del Senado en el momento en que fueron aprobados el acuerdo de préstamo y el contrato de financiamiento para la construcción del proyecto Acueducto de Samaná en fechas 29 de mayo del 2007 y 20 de marzo del 2009. Que el imputado Porfirio Andrés Bautista García se encontraba ausente en la sesión celebrada en el Senado de la República, en la que se aprobó el acuerdo de préstamo para financiar la construcción del acueducto de Samaná, conforme se verifique en el acta de Senado número 0051, levantada en ocasión de la referida sesión. Que el imputado Porfirio Andrés Bautista no era senador cuando se conoce y apruebe en el Senado de la República el contrato de financiamiento para la ejecución de las obras de construcción y rehabilitación del acueducto Hermanas Mirabal en fecha 14 de septiembre del año 2014, pues concluyó su último mandato como senador el 16 de agosto del año 2010. Como adelantábamos, estas premisas han sido extraídas de pruebas comunes aportadas tanto por la parte acusadora como por la defensa técnica y sometidas a la ponderación de este tribunal. A esto se agrega el hecho de que no ha sido sometida a la ponderación del tribunal, no ha sido incorporada, no ha sido depositada elemento de prueba documental o testimonial que nos permita acreditar esta imputación, que reiteramos, se circunscribe a un periodo específico, mientras el imputado se desempeñaba como presidente del Senado. Por lo anterior, esta instancia colegiada debe necesariamente establecer como una premisa cierta que este hecho no ocurrió.
Respecto de la falsedad en las declaraciones juradas y amén de que este tribunal ha constatado que el imputado Porfirio Andrés Bautista García no ha incurrido en omisión alguna en el inventario de bienes contenidos en su declaración jurada de fecha 30 de mayo del año 2003, pues la cuenta que se reputa omitida fue aperturada en fecha 31 de julio del año 2003, aproximadamente 2 meses después de la realización del inventario. De acuerdo con el contenido del informe financiero realizado a los productos financieros de este imputado y la certificación de estos productos remitida por la Superintendencia de Bancos, y se ha desplegado una amplia actividad probatoria tendente a acreditar la ausencia de omisiones en la declaración jurada presentada el 4 de octubre del 2006, de cara a esta imputación, lo que se verifica es la ausencia de una conducta punible, tal y como pasamos a explicar. Las referidas declaraciones juradas se presentan al amparo de la Ley 8279, que establece la obligación de declarar e identifica a los funcionarios obligados. El artículo 6 de esta ley establece que si un funcionario de los obligados bajo la ley no presenta su inventario en la forma y bajo los plazos establecidos, será objeto de amonestación. Ante la ausencia de disposición expresa respecto de la omisión de un bien en una declaración jurada y constituyendo la presentación de la declaración jurada de bienes una falta administrativa sancionada con la amonestación, debemos necesariamente inferir que la omisión de declarar un bien en una declaración jurada no puede comportar una sanción diferente. La omisión de declarar se incluye por primera vez en el artículo 14 de la Ley 311-2014, que deroga la Ley 8279. Al establecer que el servidor público en funciones que obligado a presentar declaración jurada de su patrimonio no obtempere dentro del plazo establecido en esta ley u omitiere declarar algún bien, incurrirá en faltas graves o de tercer grado previstas en la Ley 4108 sobre función pública, faltas que aparejan sanciones administrativas y que no constituyen un ilícito penal. Como se aprecia, la presentación de la declaración jurada y las sanciones que para el incumplimiento de esta obligación están establecidas en la ley especial que rige la materia, la ley vigente al momento de su presentación, la Ley 8279 sobre declaración jurada de bienes. Sin embargo, el Ministerio Público nos requiere aplicar la norma general al imputar la existencia de falsedad en ocasión de las mencionadas omisiones en los términos establecidos en los artículos 145 y 146 del Código Penal. El artículo 145 del Código Penal contempla la alteración material del escrito realizada por un funcionario en el ejercicio de sus funciones luego de su confección o clausura, ya sea contrahaciendo o fingiendo letra, firma o rúbrica, alterando la naturaleza de los actos, escrituras o firmas, suponiendo la intervención o presencia de personas que no han tenido parte en él, o intercalando escrituras en los registros u otros actos públicos, supuestos que no concurren respecto de una omisión en los términos aludidos por la parte acusadora, pues requieren de la concreción de una acción. De la lectura del artículo 146 del Código Penal podemos advertir que se sanciona la acción de un funcionario u oficial público que en el ejercicio de su ministerio hubiera desnaturalizado dolosa y fraudulentamente la sustancia de los actos o sus circunstancias, redactando convenciones distintas de aquellas que las partes hubieran dictado o formulado, haciendo constar en los actos como verdaderos hechos falsos o como reconocido y aprobado por las partes aquellos que no lo habían sido realmente, alterando fechas verdaderas, dando copia en forma fehaciente de un documento supuesto, manifestando en ella cosa contraria o diferente a lo que contenga su verdadero original.
Como se aprecia, el sujeto activo de la infracción es un funcionario u oficial público llamado a recibir declaraciones, hacerlas constar y, por tanto, dotado de la cualidad o poder para autenticar los actos, calidad que no poseía el imputado Porfirio Andrés Bautista García. Y es que, en efecto, la infracción prevista en este texto se confuma cuando el oficial público, que podría ser un notario, recibe la declaración y hace constar en el acto como verdadero un hecho falso, lo que no ha ocurrido en este caso, pues el acusador lo que afirma es que el imputado, que no es un oficial público habilitado para recibir declaraciones, ni alteró la verdad al omitir declarar bienes que no poseía. El Ministerio Público acusa al imputado de lavado de activos al convertir, transferir, ocultar y encubrir el dinero producto de actos ilícitos constitutivos de soborno y enriquecimiento ilícito cometidos contra el Estado Dominicano. Aun cuando se ha descartado la imputación de soborno vinculada a la aprobación de los acuerdos de préstamos y financiamiento en los proyectos Acueducto de Samaná y Acueducto Hermanas Mirabal, de cara a la acreditación de uno de los elementos objetivos del tipo penal de lavado de activos, la existencia de un crimen precedente generador de los bienes ilícitos objeto de lavado, se impone examinar tanto el soborno y el enriquecimiento ilícito cuya prescripción ha sido constatada, pues, como se ha señalado con anterioridad, la declaratoria de prescripción solo constituye un impedimento para la prosecución de la acción respecto de tales hechos. En tal sentido, esta instancia colegiada verifica que al imputado Porfirio Andrés Bautista, como delito precedente, se le atribuye haber recibido cuantiosos sobornos de la compañía constructora Norberto Odebrecht S.A. a través del imputado Ángel Rondón Rijo, mientras ostentaba la función de presidente del Senado en los periodos 2001-2002, 2002-2003, 2004-2005 y 2005-2006, para realizar gestiones e influir, abreviando el tiempo para la aprobación de los acuerdos de préstamos, Acueducto Línea Noroeste en fecha 20 de marzo del 2002, el contrato de préstamo para la ampliación del acueducto de la Línea Noroeste en fecha 30 de agosto del año 2005, y el contrato de préstamo para financiar la primera fase del proyecto hidroeléctrico Palomino el 8 de diciembre del año 2005. A partir de la actividad probatoria desplegada en juicio tanto por la parte acusadora como por la defensa técnica de este imputado, esta instancia colegiada ha podido establecer como premisas ciertas que los contratos de préstamos para el financiamiento del acueducto de la Línea Noroeste fueron remitidos al Senado en fecha 7 de marzo del año 2002 y aprobados en fecha 20 de marzo del mismo año, dentro del plazo de 30 días establecido por el reglamento del Senado aplicable a la fecha. El imputado Porfirio Andrés Bautista García votó en contra de la aprobación de este contrato. En el acta de Senado número 227, levantada en ocasión de la referida sesión, se verifica que la inclusión en el orden de día de este contrato se realiza por moción del senador César Matías Pérez, a lo que se opuso el imputado Porfirio Andrés Bautista García, quien entendía que debía concederse un tiempo para la lectura del proyecto. Esta propuesta fue rechazada con 14 votos a favor de los 18 senadores presentes. La moción de la inclusión en el orden de día fue aprobada con 11 votos a favor de los 18 senadores presentes. Que este proyecto fue liberado de trámites a partir de una moción promovida por otros senadores que entendían que era un proyecto que se había demorado mucho tiempo en el país y que todo el mundo lo conocía, no por el imputado Porfirio Andrés Bautista García. Que la aprobación del contrato de financiamiento y el contrato comercial de fecha 26 de enero del año 2005 para el proyecto ampliación del acueducto de la Línea Noroeste se realiza el 30 de agosto del año 2005,
2 meses y 2 días después de su remisión al Senado por el Poder Ejecutivo el 19 de julio del año 2005, excediendo el plazo establecido en el reglamento aplicable a la fecha. Lo anterior tiene relevancia porque la imputación que se le atribuye al imputado Porfirio Andrés Bautista García es influir e incidir para abreviar los términos y plazos de aprobación de estos contratos en el Senado de la República. A partir de la lectura de las actas, certificaciones e informes del Senado de la República sometidas a la ponderación de este tribunal por la parte imputada, se verifica que en fecha 19 de julio del 2005, el Pleno del Senado remite el contrato correspondiente a la hidroeléctrica Palomino a una comisión especial, que emite un informe favorable y que en ese informe solicita la inclusión del referido contrato en el orden del día del 30 de agosto del año 2005 para su conocimiento y aprobación. El imputado Porfirio Andrés Bautista no tuvo ninguna participación o incidencia en la inclusión en el orden del día para conocimiento del referido contrato. La iniciativa fue aprobada a unanimidad por el Pleno Senatorial. El acuerdo comercial por un monto de $15 millones para el financiamiento de la primera fase de la construcción de la hidroeléctrica Palomino, de los estudios medioambientales y de ingeniería, fue aprobada el 8 de diciembre del año 2005, a 2 días de la remisión que realizara el presidente de la Cámara de Diputados de la aprobación de este préstamo en dicho órgano legislativo. La secretaria legislativa del Senado de la República certifica que al momento del estudio de estas 3 iniciativas y su sanción en el Pleno Senatorial, se cumplieron satisfactoriamente con cada uno de los procedimientos y trámites internos conforme a la Constitución y los reglamentos del Senado vigentes. No ha sido sometida a la ponderación de este tribunal ningún elemento de prueba documental, testimonial, ilustrativo, que nos permitiera verificar que el imputado Porfirio Andrés Bautista García ejerció a lo interno del Senado influencia alguna para la aprobación de los mencionados contratos en los términos señalados por la parte acusadora. A esto se suma el hecho de que los testigos Mauricio Bantas Becerra, Rodrigo Maluf Cardoso, Marcelo Hoff y María Eugenia Batista, presentados por la parte acusadora para acreditar la existencia de sobornos, no mencionan ni identifican al imputado Porfirio Andrés Bautista García como beneficiario de los mismos. En los informes financieros aportados y las certificaciones de la Superintendencia de Banco que los sustentan, respecto de los productos financieros registrados a nombre del imputado Porfirio Andrés Bautista García y donde tiene participación accionaria, no se registra ninguna operación proveniente del Ashan Corp, constructora y contratista Conanza, del imputado Ángel Rondón Rijo o de cualquier empresa vinculada a este último. Respecto de la imputación de enriquecimiento ilícito como delito precedente del lavado de activos, el Ministerio Público sostiene que el imputado Porfirio Andrés Bautista García se enriqueció ilícitamente durante sus funciones como senador de la provincia de Espaillat y no ha sido aportada ninguna evidencia que nos permita establecer la certeza de tal afirmación. En contraposición, la defensa técnica ha desarrollado una amplia actividad probatoria, sometiendo a la ponderación del tribunal testimonios y documentos que nos han permitido verificar la procedencia lícita de cada uno de los bienes que integran el patrimonio del imputado Porfirio Andrés Bautista García y de las empresas en las que posee participación accionaria.
Como se aprecia a partir de la ponderación conjunta y armónica de la totalidad de las pruebas sometidas a nuestra ponderación, hemos podido establecer la inexistencia de un ilícito previo generador de los bienes, elemento indispensable para la configuración del tipo penal de lavado de activos, que tiene por finalidad la legitimación de bienes de origen ilícito. En aplicación de la disposición contenida en el artículo 337 del Código Procesal Penal y en atención a todas las reflexiones desarrolladas, se impone declarar la absolución del imputado Porfirio Andrés Bautista García al quedar establecido que este hecho no ocurrió. Magistrada Naranjo. Imputado Tommy Alberto Galán Grullón. El imputado Tommy Alberto